Un ejemplo de esto que estábamos comentando es lo que pasa en Estados Unidos. Es muy curioso que la ley diga que los actos cometidos por un sacerdote o un fraile son responsabilidad jurídica de la iglesia, no de la persona. Razón por la cual yo puedo acusar a alguien que hace 40 años, según yo, sin prueba alguna, yo digo que me violó. Y las archidiócesis han tenido que estar pagando indemnizaciones de más de $300,000 por supuestas faltas de sacerdotes que fallecieron hace más de una década y que no tienen defensa. O sea, ¿cómo no señalar por parte de la iglesia? No es autopromoción, pero ¿cómo no señalar que también se es víctima de un vacío legal tan grave? Bueno, en esa parte... Y es un ejemplo nada más. Al yo ser religioso, al yo ser sacerdote, al yo ser obispo, formo parte de una institución que es la Iglesia Católica. Y por lo tanto todos mis actos repercuten directamente a esta institución. Pero no es responsable sobre la cuestión de la ley, pues creo que ahí aplica que cada uno es responsable de sus actos. Pero al yo pertenecer a esta institución, mis actos también afectan a la iglesia. Sí. La cuestión que queda ahí es cómo juzgar y a quién juzgar. Yo creo que en esto, pues la iglesia es muy claro. Cada uno se hace responsable de sus actos, pero siempre la iglesia está abierta para acoger, para dar el perdón y sobre todo para seguir creyendo en cada uno de nosotros que somos sus miembros. Sí. Si la ley es un negocio, pues el error no es que esté en la iglesia. El error posiblemente está en la dureza y en la ventaja que queremos sacar cuando vemos que algún miembro de la iglesia ha cometido un error. El caso de las denuncias que ponías, pues es muy evidente. Puede ser culpable, puede ser inocente, pero todo el escándalo que se hace en torno a una persona, que se hace en torno a una institución, no es solamente de aquel que cometió algún acto conflictivo, algún acto penal, sino va directamente a toda la iglesia. Y como tal, nosotros creo que tenemos que hacernos responsables de eso. Sí, pero también estamos muy de acuerdo que cómo se puede tener un vacío legal donde alguien que ya falleció hace una década y no tiene pues defensa, permite y promueve que una institución a la que él perteneció tenga ahora una responsabilidad de indemnizar hasta por $300,000 o más de 1,000,000. O sea, es increíble. O sea, esto es una falsedad y es un negocio, ¿eh? Y no defiendo... sobre todo es negocio, ¿no? O sea... Pero esta imagen hay que ser muy precisos en decir, oigan, perdón, esto es un vacío de la ley espantoso o es una ley muy amañada que está afectando mi imagen, que está afectando mi reputación y mi implicación en la sociedad. Esto es grave. Hombre, sí es grave. No sé si hay un vacío o solamente sea algo que es común para todos. Porque la iglesia tiene su propia ley, el Estado tiene su propia ley. Pero hay un punto donde la iglesia, pues, se queda con los brazos cerrando
cerrados, esperando qué puede pasar. La ley del Estado, pues, como dices tú, tiene vacíos, pero creo que al final también la iglesia tiene una carga institucional, histórica, que hace que pues las cosas se vuelvan como que más graves, ¿no? ¿Cómo no? Y en ese punto, pues está como también la manera en que nosotros vemos a la iglesia. A la iglesia la podemos ver como la poderosa institución, como aquella que tiene todo el poder económico, o también la podemos ver como aquel grupo de personas que viven en común una fe, que reconocen a Dios como Padre, que son humanos, que somos frágiles y que al final pertenecer a la iglesia no nos hace ni mejores ni peores. Puede haber leyes que juzguen, que actúen de una manera muy, muy dura con la iglesia, pero también así como hay leyes, pues hay noticieros, hay revistas, hay, digamos, todo un movimiento que está en contra de la iglesia. Y lo principal, pues, es como difamarla para que pierda... Bueno, fue hasta moda, ¿eh? Cierto... En los 60, 70 era hasta moda. Claro, pero creo que hoy, pues, tenemos que hablar hasta qué punto lo que nosotros estamos haciendo puede revertir eso. Porque sí, o sea, honestamente, pues, tenemos que reconocer que la iglesia, pues, ha tenido como muchas cosas oscuras, pero también tiene mucha luz. Y que esa luz nos proyecta hacia un futuro mejor como iglesia, hacia un futuro mejor como creyentes. Y desde esta perspectiva, la idea está en que juzguemos críticamente lo que vemos, en que analicemos hasta qué punto lo que se nos dice la iglesia es verdad, y sobre todo, que nosotros tengamos una experiencia personal de parroquia, de iglesia, de ese encuentro primero con Dios y luego con los demás miembros de la iglesia. ¿Tú en qué parroquia estás? Yo en la colonia Roma. ¿Y estás en algún grupo? No. O algo? Entonces, eso será como importante, ¿no? Involucrarnos más en la iglesia, estar más metidos trabajando y sobre todo decir, yo soy iglesia, yo hago iglesia. Desde ahí podemos descubrir que el ser iglesia no es solamente ir a misa los domingos, sino es todo un movimiento que involucra muchos aspectos de nuestra vida, el aspecto de formación, lo que estábamos hablando, el aspecto social, el aspecto de la comunicación, pero sobre todo creo que lo que nos une como iglesia, pues es hacer de este mundo el mundo que Dios quiere para nosotros. Hermano, una pregunta ahorita que comentaba usted, que bueno, sí, la iglesia puede tener un gran poder económico y demás, etcétera, etcétera. Y hay quien piensa que, no, la iglesia debería regalar todo, tirar todo. O sea, mi pregunta, o sea, ¿cómo se puede ser una institución que lleve el bien, la educación, hacia factores, si no tiene primero una solvencia, si no tiene un orden, si no tiene una institución como tal? O sea, esto es ilógico. Bueno, una Esta cosa es idea como la... de lo que dice mucha gente, pues está fuera de la realidad. O sea, no se puede, en un mundo tan complejo, si no tengo una institución solvente que permita acceder a todos los medios, etcétera, pues no voy a hacer nada bueno. Una cosa es como la parte institucional, donde pues existe un cierto orden, existen unos ciertos derechos, unas ciertas obligaciones que hace que podamos funcionar, que podamos como limitar un poco nuestras funciones, lo que podemos hacer, el situarnos. Y creo que la otra parte está como que decir que con dinero y sin dinero la iglesia puede cumplir su función. Pero es más lógico creer que con cierta presencia, con cierta solvencia y demás, sus posibilidades serán mucho más grandes. Para poder ayudar en un mundo tan complejo, hace falta solvencia. No se puede evitar. Pero ahí como una cuestión es, ¿la iglesia cómo adquiere esa solvencia?
Sí, sí, por supuesto. En esa parte, yo creo que si hay una iglesia que es pobre, que camina con su gente, que es donde la gente se involucra, la iglesia no necesita ninguna solvencia más que la solvencia de su gente. Donde pues la iglesia junto con la gente se siente una sola institución. Y entonces todos trabajan para un bien común. Un ejemplo que vivimos muchas veces es el de una capilla. En algunos pueblos, en algunos lugares, no hay una capilla, pero de repente el párroco se le ocurre hacer una capilla y hay como dos formas. Primero, la donde el párroco dice, pues vamos a hacer una capilla, yo pongo el dinero y muy bien, la gente tiene su capilla. Y la segunda forma es decir, queremos una capilla, pues vamos a trabajar todos para tener esta capilla, donde todos se involucren, donde todos trabajen, donde todos pongan su granito de arena. Y desde ahí existe como la pluralidad de la iglesia. De en lugares donde se puede, muy bien, pero otros lugares donde no se puede. Y desde ahí es sentirnos uno solo, trabajar en un proyecto común y sobre todo involucrarnos con actos, trabajando en algo concreto. Sí, pero estamos pues, de acuerdo que ayudar rápido y efectivamente, como en muchas misiones se hace, sí requiere de capacidad. No se puede evitar, las cosas cuestan. Una, dos, se requiere un orden y se requiere una jerarquía que pueda ir delimitando todo esto. Si no, sería un caos. En esa parte de la jerarquía, yo creo que dentro de la iglesia no se trata de una persona que mande. No, sino es un general. Sino se trata de una persona que involucra a todos, que les haga caminar a todos hacia un objetivo común y sobre todo que sea uno más de ellos donde el ejemplo sea el que arrastre. Sí, donde el primero que trabaje sea el que se cree líder. Y creo que desde totalmente ahí de acuerdo. Parte la capacidad que podemos tener. Como iglesia no somos gran cosa. Somos humanos. Y en esa parte es donde nosotros vemos que la grandeza que hemos recibido es la grandeza de Dios. ¿Y cuál es la grandeza de Dios? Que se hizo pobre por nosotros. Regresamos en un minuto y ahorita lo comentamos.